Fue una encuesta que se hizo bajo el método Kawi, que es un método por internet, digamos, y es muy interesante también la estructura metodológica. Seguramente en un rato vamos a hablar con algún profesional que nos explique un poco de qué va esto. Sí, de hecho estamos en comunicación telefónica con Pedro Buizo, que él es politólogo e integrante de Bonsa Consultores. Pedro, ¿cómo estás? Te saludan Mati Aromi, Manu Cardella y equipo. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo están todos? Un saludo. Bien, todo bien. Bueno, estábamos hablando recién un poco de la encuesta y la metodología puntual de cómo se realizó. ¿Podrías quizá explicarnos un poquito más la diferencia con otro tipo de encuestas, quizá? Sí, lo que hoy en día te diría que lo que más se estila es la encuesta digital, lo que se llama Kawi. Básicamente, recién se escuchaba, hay un factor que es bastante determinante y que tiene que ver con la rapidez. Si uno piensa en lo movido que están las cosas hoy en día, en lo que viene ocurriendo con los casos como el caso Adorni o todos los escándalos que se vienen sucediendo, digamos un factor muy importante a la hora de hacer una encuesta o de determinar qué abordaje metodológico se le da a una encuesta, la inmediatez es fundamental porque la cosa está muy movida, ¿no? Obviamente lo que se suele preferir siempre es la encuesta presencial, digamos, la que se suele priorizar, pero como te digo, tiene otros tiempos, obviamente tiene otros costos, pero sobre todas las cosas tiene una dificultad que es el tiempo, que bueno, en este caso en las encuestas digitales nos permiten relevar con mucha más rapidez y también en distintos momentos, como para ver no solamente cuál es la foto, sino cómo se va moviendo, cuál es la película que se va componiendo a lo largo del tiempo. Pedro, ¿cómo estás? Mira, te quería consultar porque el otro día veníamos comentando un poco del malestar social y qué casos son particularmente los que impactan, ¿no?, en la imagen del presidente. Habíamos visto que con el caso Libra por ahí la gente no estaba tan enterada, con el caso Adorni tuvo otra repercusión y sobre todo hay una crisis económica, ¿no? En ese sentido, ¿qué peso tiene el factor emocional frente al dato estadístico? ¿La caída crees vos que la caída se debe más a un cambio de opinión real o a un voto castigo por la situación económica que estamos viviendo en este momento? Yo te diría, la situación económica de alguna manera dialoga con los casos, con lo que está ocurriendo a nivel reputacional en el gobierno nacional, digamos. El caso Adorni no cae en un momento cualquiera, sino que se da en un contexto en el que la situación económica está teniendo muchísimos problemas. Ahí hay dos datos que marca nuestra encuesta que me parecen interesantes. Uno tiene que ver con cómo se percibe la situación económica personal y familiar, donde tenés en torno a 2 de cada 10 argentinos que te dicen que están mal, que te dicen que están bien, ¿no? Y el resto te dicen que están mal o muy mal. Y la expectativa sobre el futuro, ¿no? Que está apenas un poquito mejor. Nosotros también hicimos un recorte para ver qué dicen, cómo se imaginan el futuro los que hoy te dicen que están mal económicamente, ¿no? Que eso era de alguna manera un activo que el gobierno había logrado contener. Recordemos que la campaña del año pasado el gobierno la gana diciendo hagamos que el esfuerzo valga la pena, ¿no? De alguna manera reconociendo que la situación era mala, pero apostando a un futuro. Bueno, hoy vemos que la situación es mala y además se conjuga con una expectativa que también es mala. Todo eso me parece que tiene que ver con el cambio que se dio en la reputación del gobierno, en el reconocimiento de estas figuras que venían de ser outsiders, que venían a de alguna manera refrescar la imagen de la política y que hoy quedan empantanados en sus propias, de alguna manera en lo que generaron en la gente y en la expectativa que terminaron por no cumplir. Sí, y de hecho estoy viendo acá también la encuesta, que en una de las cuestiones que se encuestan justamente es cuál creen que es el principal problema del país y, si no me equivoco, corrupción es uno de los más seleccionados, podríamos decir, ¿no?, por la gente. Es como que el mayor problema termina siendo, según los encuestados, la corrupción, sumado a todo este panorama económico que termina siendo muy complejo.
Sí, totalmente, digamos, la corrupción también, la pregunta del principal problema tiene de alguna manera una trampa en que, no necesariamente una cosa excluye a la otra, ¿no? Ujú. Yo creo que ahí son cosas que dialogan entre sí, digo, lo comentábamos un poco recién, la corrupción de alguna manera también explica la situación económica, y el malestar económico no sería el mismo si no hubiese casos de corrupción de por medio, con lo cual son dos agendas que hoy las dos de alguna manera le juegan en contra del gobierno. Ahora, Pedro, te quiero consultar respecto a, profundizando un poco en esta noción del voto castigo, ¿no? Porque, bueno, un poco en las últimas elecciones lo que se vio fue que, bueno, el peronismo, la gente que creía en el peronismo no lo votó por la situación decayente, digamos, en los últimos 6 meses de la gestión de Alberto Fernández. Ahora, si bien los dirigentes peronistas tienen mejor imagen que Milei y Macri, su diferencial sigue siendo negativo. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? Porque esto, ¿vos creés que se va a estos votos en contra de Javier Milei o de Mauricio Macri van a repercutir en una suba de una imagen positiva de la oposición, o creés que se van a estancar ahí? ¿Cómo ves el panorama en ese sentido? Me parece que ese es el gran desafío. Yo no creo que esta situación, que es muy delicada para el gobierno, no signifique de ninguna manera que no esté en condiciones de reelegir Milei en 2027, ¿no? Creo que ahí cuando tenés una situación tan crítica, tanto para el oficialismo como para la oposición, porque todos están o en 40 puntos de aprobación o por debajo de esa cifra, básicamente lo que se va a terminar ordenando, lo que va a terminar ordenando el panorama es el rechazo, digamos. Claro. ¿A quién te cae peor, no quién te cae mejor? Entonces, ahí el antikirchnerismo o el antiperonismo, el año pasado obviamente movilizó mucho, ¿no? Lo vimos a partir de la reacción de lo que fue la derrota del gobierno en la provincia de Buenos Aires, en las provinciales, cómo logró ese efecto miedo, ¿no? Ese temor que generó la vuelta del kirchnerismo en cierto sector del electorado que se movilizó a partir de eso. Bueno, veremos si alcanza para, después de 2 años más de este mismo programa económico y de esta misma dinámica de gobierno, si se puede reeditar ese voto antikirchnerista o antiperonista, o si se termina dando vuelta la cosa, ¿no? Porque en definitiva me parece que el rechazo es lo que va a terminar ordenando un poco el panorama. Pedro, nosotros durante todos estos días venimos hablando bastante, que creo que es uno de los temas que más está en agenda, el caso de Adorni y todo lo que involucra al jefe de gabinete, y en la encuesta se ve que la imagen de él está dañada y que el jefe tiene un 22,3% de imagen positiva y un 63,5% de rechazo, mientras un 61,3% cree que es culpable y debería renunciar. Lo que te quiero consultar a vos, que quizás ya en relación a otras situaciones podría ya ir imaginándote si puede suceder o no, ¿es factible que el jefe de gabinete revierta esta situación y pueda salir de esa imagen? Bueno, la verdad que es hacer futurología, pero sí me parece que hoy digamos, la demanda es muy contundente de la sociedad, es muy clara en ese sentido. Digo, no es como ha ocurrido en otros casos, que haya solamente una mirada crítica que por ahí pueda ser menor, digamos, o en relación a los otros temas que ocupan la agenda. Digo, ustedes mencionaban recién el caso Libra. La realidad es que el caso Libra hizo cierto ruido en la sociedad, no es que pasó desapercibido, pero rápidamente el gobierno logró instalar otros temas de conversación y de alguna manera recuperó la manija de la conversación. O sea, hizo que se hablara de otras cosas. La atención no estuvo tan puesta en eso y rápidamente entonces se rearmó el debate en torno a otros ejes. A mí me parece que hoy Adorni no está logrando eso, más teniendo en cuenta que justamente el activo que él tenía en el gobierno y el motivo por el cual llegó a ocupar el cargo que actualmente ocupa es que justamente podía salir
a dar la cara y incomodar a la oposición. Entonces, hoy en día no está pudiendo hacer eso, entre otros motivos, porque tiene que enfrentarse a estos casos, y la verdad es que ya van, no sé si 3 o 4 semanas que venimos teniendo esta misma conversación, y es como una historia que sigue sumando condimentos. Me parece que ya tiene como un espesor que muy difícilmente se revierte de un día para el otro. Y te consulto también en relación ya a la imagen del jefe de gabinete. Esto fue como una caída más abrupta, ¿no? No es que fue dañándose semana a semana, sino que de un momento para el otro, imagino que cambió rotundamente. ¿Esto es algo habitual o es algo que por este tipo de casos sucede? Sí, me parece que responde estrictamente al caso. Digo, si uno compara, históricamente Adorni ha tenido una imagen a nivel nacional similar a la de las figuras del gobierno nacional, digo, a otros ministros, a otros integrantes. Que hoy esté por más de 15 puntos por debajo del rendimiento del gobierno nacional o del propio Javier Milei, responde estrictamente a lo que ocurre con el caso, digamos. Es puro efecto del caso, y tiene que ver, digamos, es un fenómeno que se dio en muy poco tiempo. Pedro, te agradecemos la comunicación, no te robamos más tiempo, y bueno, nada, estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Pedro Buiso, politólogo, integrante de Bonsa Consultores, estaba en comunicación telefónica con nosotros. Amigos, amigas, vamos a una pequeña tanda y ya seguimos con más Hagamos Ruido. Seguimos en AM650.